Bueno gente, tuvimos la pelea de Jailton Almeida contra Derrick Lewis. Una pelea que no estuvimos dando predicciones para ellas, ¿no? En este canal. Sin embargo, estuvimos platicando, ¿no? Fuera de cámara sobre ello. Y evidentemente creíamos, todos, la mayoría de las personas creíamos que esta pelea Jailton Almeida la tenía prácticamente en el bolsillo. ¿Y por qué les digo esto? Habían ciertas personas que decían como que había que tener cuidado con el poder de pegada que tiene el mismísimo Derrick Lewis, con lo renovado que se vio, por ejemplo, en esa última pelea que él tuvo, que gana por un TKO, etcétera. Todo eso estaba muy bien, aparte de la renovación que tuvo con la UFC de 8 peleas más, por una buena cantidad de dinero y todas estas cosas. Sin embargo, Jailton Almeida viene con un pie firme desde que entró a la UFC en el Dana White Contender Series, ganando esa pelea. Luego de eso sigue invicto dentro de la compañía con 5 victorias antes de esta, evidentemente, que logró obtener frente a Derrick Lewis en un total de 6 victorias consecutivas dentro de una de las compañías más difíciles del mundo en cuanto a talento se refiere, en cuanto a evolucionar se refiere, debido a que hay muchísima competición. La cosa es que le acaba de dar una pasada por arriba a un Derrick Lewis que no solamente es un tipo ya experimentado dentro de la compañía, sino que también es un tipo que tiene esta característica de crear mucho peligro con su striking, directamente con su boxeo, porque es un tipo que tiene las manos muy pesadas. La cuestión con todo esto era que se sabía que su juego de suelo, me refiero a Derrick Lewis, no es el más experimentado, no es el que esté más preparado para contrarrestar lo que evidentemente íbamos a ver que iba a proponer Jailton Almeida. Jailton Almeida ha demostrado en casi todas sus peleas que es un tipo sumamente bueno en el suelo, que es un grappler nato, que el tipo tiene buen jiu-jitsu, aparte de todo, tiene un buen grappling y tiene un buen wrestling, o sea, tiene las dos cosas y esto es sumamente importante. En esta pelea contra Derrick Lewis hizo como 8 o 10 intentos de derribo, creo que más incluso, logró obtener 6 de ellos con un tipo que pesaba mucho más que él, porque Derrick Lewis le llevaba más o menos 30 libras de diferencia, o un poco más incluso. Esto es una barbaridad. O sea, un tipo que pese tanto más que tú, y evidentemente tú, con la superioridad técnica que tienes en ese departamento de la pelea, lograste dominar totalmente a un tipo tan peligroso como lo es Derrick Lewis. Yo creo que vamos a seguir viendo un poco más de lo mismo por parte de Jailton Almeida, porque creo que en esta división de los pesos pesados hay muy pocos peleadores que son tan completos a la hora de defender los derribos, a la hora de completar o complementar su juego de striking con el juego precisamente de suelo, como lo hace Jailton Almeida, que si bien no es un super striker ni mucho menos, creo que solventa esas cadencias que pudiera tener en su juego de pie con lo desenvuelto que es en el suelo, con lo hábil que es en la pelea, lo que se refiere al departamento de pelea que es el suelo. Por lo tanto, un tipo tan peligroso como él puede llegar incluso a estar peleando por un cinturón próximamente. Esto no me cabe ningún tipo de duda. Miren lo que le acaba de hacer a un tipo tan peligroso como es Derrick Lewis. Y no solamente se lo hizo en un asalto o en 2 asaltos o en 3, como la mayoría de las peleas que estábamos adaptados a ver, por ejemplo, de Jailton Almeida, solamente a 3 asaltos. En este caso fueron a 5 y fueron 5 asaltos de total dominio. Una locura. Y no solamente fue tiempo de control, ¿ok? Que sí, fue bastante tiempo de control porque prácticamente toda la pelea se mantuvo en el suelo, exceptuando algunos segundos de cada asalto, ¿no? Al principio de cada uno de los asaltos, en los cuales evidentemente la pelea empieza de pie. Derrick Lewis crea cierto peligro, entre muchas comillas, incluso sobre todo, creo que donde más peligro generó, creo que fue en el 4º asalto, al principio de ese asalto, que logra evitar un poco el derribo, etcétera, logra conectar ciertos golpes, pero con la guardia muy cerrada. Incluso en el clinch logró hacer algo más o menos por ahí, pero cuando Jailton Almeida ya le encontraba los códigos, ya cuando lograba encajar bien ese tiempo, lo llevaba al suelo, pesando muchísimo menos que él, lo llevaba al suelo. Y de ahí para allá, evidentemente, le hacía montas súper fácil, le hacía ground and pound bastante fácil. O sea, le entraban unos codos, le entraban unos golpes laterales, le entraban golpes por todos lados a Derrick Lewis. Y Derrick Lewis no respondía, no tenía forma de responder. El único momento que él respondía era intentando zafarse, ¿no? De una forma u otra, intentando hacer algún roll, alguna forma para liberarse, ¿no? De la presión que le estaba ejerciendo Jailton Almeida en el suelo. Sin embargo, evidentemente Almeida rápidamente buscaba otro tipo de solución, buscaba algún otro tipo de posicionamiento y nunca perdía el control de Derrick Lewis. Derrick Lewis nunca se le logró levantar como tal a Jailton Almeida. Cuando iba al suelo, ahí se acababa todo el asalto. Ground and pound, le ganaba la espalda, evidentemente. 4 intentos de sumisión, 4 intentos de sumisión. Creo que incluso más, solo que cuenta porque fueron prácticamente los mismos, ¿no? Pero en realidad fueron mucho más, porque varias ocasiones le logró encajar
ese mataleón. Sin embargo, era muy complicado someter de esta forma a un tipo como Derrick Lewis, porque es un tipo que prácticamente no tiene cuello. Es un tipo que es muy robusto, que tiene un cuello muy ancho y es prácticamente imposible. Aparte, metía la barbilla, hacía ese crank, ¿no? Y no lograba apretar, ¿no? Y era prácticamente imposible apretar ese crank, ¿no? Con ese tamaño de cuello y barbilla que tiene precisamente Derrick Lewis, ¿no? Es muy complicado para someterlo de esta forma. Entonces la cosa es que un tipo con más experiencia, evidentemente dentro de la UFC, un tipo que también pesaba muchísimo más que Almeida, no logró hacerle prácticamente nada. Yo vi en las redes sociales, ¿no? Antes de esta pelea, incluso escuché a varios comentaristas de la UFC diciendo esto que les voy a decir ahora. Y es que Derrick Lewis, con lo pesado que estaba, con la diferencia de peso que él le llevaba precisamente a Almeida, o sea, esa diferencia de peso iba a hacer evidentemente que Derrick Lewis tuviese mucho más fuerza de la que tuviese dentro de la pelea, dentro del octágono como tal, que Almeida. Sin embargo, lo que decían era precisamente que se le iba a levantar muy fácil y esto no fue lo que ocurrió. Decían que Derrick Lewis, gracias a esta capacidad o gracias a esta ventaja física que iba a tener evidentemente por culpa del peso o gracias al peso, pues se le iba a levantar muy fácil a Jailton Almeida, que prácticamente no lo iba a lograr tener en el suelo como sí lo había hecho con diferentes peleadores anteriormente a esta pelea, evidentemente. Entonces, se mostró que fue todo lo contrario. Que Almeida, con esa capacidad que tiene de hacer wrestling, con esa capacidad que tiene que hacer grappling, era imposible que se le levantara a Derrick Lewis porque la diferencia de habilidades, la diferencia entre estos dos peleadores en habilidades en cuanto al suelo se refiere es abismal. Son de muchísimos escalones por encima a favor precisamente de Almeida. Por lo tanto, Derrick Lewis no se le levantó y Derrick Lewis simplemente se pasó toda la pelea sufriendo ground and pound, sufriendo intentos de sumisión, porque a pesar de que sea un tipo que sea mucho más pesado, evidentemente soportar a un tipo que está pesado también, porque si bien Almeida no estaba tan pesado como Derrick Lewis, sí llevaba un peso bastante considerable, evidentemente, bastante considerable para la división que están peleando, ¿no? La división de los pesos pesados. Por lo tanto, tener un tipo que es pesado, no más que tú, pero que es pesado sobre ti, pues te va haciendo mella, totalmente te va desgastando. Evidentemente, Derrick Lewis prácticamente no tuvo manera, no tuvo forma, no tuvo tiempo tampoco de mostrar qué era lo que él podía proponer dentro de la pelea. Esto es como dicen muchísimos peleadores, o sea, tú eres tan bueno como tu oponente te deja hacer, como tu oponente te permite hacer. Y Almeida no dejó ningún tipo de huecos en su pelea, no dejó ningún tipo de momento para que Derrick Lewis sacara a pasear esa fuerza de pegada que tiene él y conectara de manera efectiva. Nunca ocurrió así, incluso cuando estaban en la pelea de pie, que era supuestamente entre muchas comillas, donde Derrick Lewis tenía la oportunidad de hacer algún tipo de cosas, de hacer algún tipo de enganche, de proponer un poco más de lo que propuso en esos pocos segundos que tuvo para hacer algo en la pelea de pie. Almeida también sacó la mejor parte porque mantuvo la distancia, porque golpeó con patadas bajas, patadas altas, todo el tiempo se mantuvo más o menos controlando la distancia, cambiando evidentemente los niveles, amagando con que iba a cambiar los niveles, y Derrick Lewis simplemente no sabía qué hacer, si defender alguna patada, que se comió varias low key, buenas low key evidentemente, o si de un momento a otro iba a tener que defender algún tipo de derribo. Es impresionante lo que hace Jailton Almeida, cómo domina a tipos mucho más grandes que él, y me refiero al peso, porque evidentemente la estatura era la misma, era 1.91, creo, incluso Jailton Almeida era hasta un poco más alto, se veía un poco más alto de lo que Derrick Lewis, ¿ok? Pero en cuanto a peso se refiere, en cuanto a peso para la división, Derrick Lewis le llevaba muchísima ventaja. Esto no fue un impedimento y yo creo que no va a ser un impedimento en ninguno de los momentos, o sea, que evidentemente un golpe se puede escapar, creo que tiene fuerza o tiene capacidad de asimilación Jailton Almeida porque recibió 2 o 3 golpes en el clinch o 2 o 3 golpes cuando incluso intentó derribar a Derrick Lewis en ocasiones donde no logró derribarlo, ¿ok? Porque él hizo muchísimos intentos de derribo, como les dije al principio, logró de esos cuantos intentos de derribo solamente 6 fueron muy efectivos, evidentemente logró capitalizarlos de manera sustanciosa. Sin embargo, en algunas ocasiones donde él intentó hacer este derribo y no lo consiguió, recibió algún tipo de daño, recibió algunos golpes por parte de Derrick Lewis, pero estos golpes simplemente no le causaron suficientemente daño como para que él no siguiera intentándolo o como para que él perdiera simplemente la capacidad y cayera derrumbado. No hay mucho que decir sobre esta pelea, fue una pasada por arriba, fue una clase, evidentemente, de lo que significa pelea de MMA. Porque Jailton Almeida, con toda la desventaja física que tenía por debajo de Derrick Lewis, lo solventó todo con esa capacidad, con esa ventaja
que él tenía en cuanto a habilidades en el juego de suelo, o que él tiene, evidentemente, por encima no solamente que Derrick Lewis, yo me atrevo a decir que por encima de la mayoría de los que están en el top 10 de esa división de los pesos pesados. Así que yo creo que vamos a tener un Jailton Almeida muy probablemente cerca de esos top 5 próximamente, ¿eh? Esto para nada me va a asombrar, esto para nada que les asombre a ustedes, gente, porque es un tipo sumamente peligroso. Tiene una capacidad de wrestling brutal. Es un tipo que es un wrestling y que es un grappler nato. El tipo está fuera de lo común. Es una locura lo que hace. Es una locura. Cómo domina a personas, cómo domina a guerreros, a gladiadores, a peleadores mucho más pesados que él. Esto es la diferencia, gente. Cuando tú eres superior o muy superior en cuanto a una disciplina del deporte se trata, pues simplemente no importa el peso, te van a pasar por arriba. Así que nada, gente, yo lo voy a dejar por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.